sino además es a quien considero uno de los economistas que mejor está entendiendo la situación peruana desde lo que nos interesa a muchos en el plano, digamos, del bolsillo, ¿verdad? Él se llama José Luis Tapia, es presidente del Instituto de Libre Empresa, además de un catedrático importante en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, es economista de profesión. Has hablado también de que deben haber impuestos o debe haber un solo impuesto, que estamos llenos de impuestos. ¿Por qué tú defiendes que solamente debería existir un impuesto para la gente? ¿Y cuál sería ese impuesto? ¿Y cómo se podría hacer, cómo se podría pagar ese impuesto? Es el impuesto de las 3 U. Uniforme, es decir, no hay diferentes tasas de impuestos, sino una sola. Por ejemplo, si le pone 10%, uniforme es para aquel que compra un caramelo como para aquel que compra un cigarrillo. O sea, el 10% es uniforme para todas las clases de actividad económica que tú realices. Desde el que vende pollo hasta lo que vende un servicio de hotelería o de agencia de viajes. Paga el mismo impuesto. Es uniforme para todas las actividades económicas. Único, uno solo. Quiere decir, puede ser un impuesto sobre las ventas o puede ser un impuesto sobre los ingresos que tú generas. Hay discusiones de cuál de los dos. Yo preferiría personalmente que sea sobre las ventas. Mataría, o sea, dañaría menos el capital. Y la tercera significa único, o sea, único, uniforme y universal. O sea, las 3 U. O sea, donde un único impuesto con una sola tasa y es fácilmente recaudable, porque ya no tendríamos una entidad como la SUNAT. La SUNAT existe por lo complicado que es fiscalizar al que paga impuestos. Primero, porque no es uniforme. Cada actividad económica, algunas tienen más tasas y otros tienen menos tasas. Además, no es universal. Algunos pagan los impuestos y otros no pagan los impuestos. Y tercero, tiene un problema de, digamos así, de fiscalización, porque cuanto más tasas es más complicado hacer declaraciones juradas sobre el impuesto a la renta. Entonces, para poder el gobierno saber si estás declarando conforme a tus ingresos, tiene que hacer fiscalizaciones tanto empresariales como personales para verificar si eso es cierto. ¿Por qué? Porque no es una sola tasa, sino son varias tasas. Perdón, José Luis. A ver, todos sabemos, o sea, entendemos que el Estado, por supuesto, no genera dinero. El Estado lo único que hace es administrar el dinero de los contribuyentes que pagan sus impuestos. Si tú le quitas impuestos al Estado, va a tener menos dinero que administrar y al mismo tiempo va a tener menos dinero para hacer carreteras, para hacer justicia y para hacer seguridad. ¿Cómo con un solo impuesto podría sostener el Estado esas tres actividades? Cuando tú tienes un gobierno de esas calidades, es decir, que solamente cobre un puesto, yo no estoy diciendo que con los actuales, digamos, ministerios, que son 19, con el mismo tamaño del Estado, voy a financiar con un solo impuesto. Ojo que no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que para llegar a cobrar un solo impuesto, tengo que realizar las 5 reformas. ¿Qué quiere decir las 5 reformas? Achicar el tamaño del Estado, porque ya sabemos que el Estado grande es como el dicho que dice, zapatero su zapato. Solamente el Estado está hecho para hacer esas 3 funciones, justicia, seguridad y obras públicas. Cuando tú achicas el Estado, estás achicando los gastos. Y entonces estás dejando más dinero en los bolsillos a la gente, porque ya no le estás cobrando los 27 impuestos nacionales que le cobramos a todas las personas. Algunos lo pagan, otros no lo pagan. Entonces, al achicar los gastos, achicas los ingresos. Ya no necesitas tantos impuestos, sino uno solo, que financiaría, según mis cálculos que hemos hecho, 47.000 millones de soles lo que necesitaríamos de un gobierno de esas 3 funciones. Al año. 47.000 al año. Lo que está gastando actualmente el gobierno con todos sus ministerios es 177.000 millones de soles. Entonces, estamos hablando de que vamos a solamente gastar para un gobierno de 47.000.
Si baja los gastos, también tiene que bajar los ingresos. Y para recaudar, para financiar esos 47.000, no necesitas un impuesto a la renta del 29%, no necesitas un IGB del 18%, no necesitas aranceles del 5%, no necesitas impuesto a las acciones del Estado. Es decir, suman los 27 impuestos y aún así al gobierno no le alcanza el dinero para financiar esos 177.000 millones de soles, sino que se tienen que endeudar con el extranjero para poder cubrir esa diferencia que no puede cubrir con los impuestos que la gente da. Entonces tenemos un aparato político que solamente demandaría gastar 47.000 y lo podemos financiar con un solo impuesto, porque estamos hablando de una economía que al ser liberada de pagar muchos impuestos va a ser una economía mucho más rica. Las personas van a poder comprar más, porque al haber menos impuestos, los precios de los bienes y los servicios van a disminuir, según mis cálculos, en un 50%. 50%. ¿Qué quiere decir esto? Si la pensión de un colegio están cobrando 800 soles, bajaría a 400 soles. Si el tarro de leche Gloria ahorita está costando 3 soles, quítale el 50% a esos 3 soles, que vendría a ser el cálculo verdadero, 1,50 sol. Y así con el transporte público. Si el transporte público está pagando impuestos, al igual que todas las actividades económicas, no debería costar 1,50 sol, sino debería costar 75 céntimos. Y así con el agua, así con la luz, así con el arroz, así con la leche, así con los productos de primera necesidad, así con las medicinas. Porque gran parte del precio que pagamos todos los peruanos, el 50%, y en algunos casos es más por sectores económicos, puede llegar hasta el 60% de inflado el precio por culpa de los impuestos. O sea, el pobre paga impuestos. El tarro de leche que él debería pagar 1,50 sol, está pagando 3 soles, porque los impuestos inflan el precio real salido de la fábrica. Tenga claras las ideas. Yo creo que el caso de José Luis Tapia, amigos, es un caso interesante y deberíamos empezar a seguir a peruanos como él, que están instruidos y... Un liberal odia la deuda, un liberal ahorra lo que ingresa, tampoco sube los impuestos y no crea nuevos ministerios.